9:28 está con nosotros el economista Fausto Ortiz. Fausto, bienvenido a Punto de Orden. En su columna de opinión de Diario Expreso, usted advierte que el próximo presupuesto general del Estado tendrá serios problemas debido a una baja en el precio internacional del petróleo y una reducción en las recaudaciones tributarias. ¿Podemos pensar, Fausto, en un crecimiento económico, aunque sea mínimo? Gracias, don Javier. Saludos cordiales a ustedes, la gente que escucha Radio Centro. A ver, el asunto es que el número de crecimiento económico va a existir, porque esto es de alguna forma una economía que se comporta en forma de ciclo, y si este año es un año malo, de una caída quizás del 1%, el año siguiente de alguna forma tienes un rebote. O sea, eso existe, hay una leve recuperación. No quiere decir que estemos bien, sino que hay una recuperación, y el otro año podrías tener un crecimiento económico del 1,5, que no te alcanza, no te sirve, porque la población nuestra crece 1,5 también. O sea, estamos recién recuperando el nivel de la población. Y cuando uno mira un poco más lejos y dice desde el 2018 hasta la fecha cuánto ha crecido, la respuesta seguramente es: estamos creciendo casi nada, por debajo del 1%. Entonces eso no hay una situación que sirva para generar empleo y para generar bienestar. Y luego el presupuesto del Estado del próximo año parte de unos impuestos que en este año terminarán quizás en 16.500 millones de dólares, pero no repite 1.500 millones de dólares de impuestos que fueron solamente en el año 2024. 600 millones de la remisión tributaria, 500 millones de lo que le sacaron a los bancos y a las empresas, 300 millones que le quitaron también a Petroecuador de un IVA que recuperó. Y tampoco vas a tener el mismo precio de petróleo que tuviste en este año, porque el año siguiente, el Fondo Monetario te habla de un precio de petróleo de 10% por debajo. O sea, lo sienten una caída. Si este año nuestro crudo va a ser $70, el otro año crudo nuestro será 60, 63. Pero en el caso de petróleo, para mí es lo menos preocupante, porque el petróleo en el presupuesto del Estado apenas te da 1.700 millones cuando la recaudación es casi 17.000. O sea, la recaudación tributaria es 10 veces más que el petróleo. Por lo tanto, si se cae algo de petróleo, lo puede agarrar y compensar un poco la recaudación tributaria. Es decir, hay cosas también que hay que chequear. Tema de salud y educación, que vengo alertando hace algún tiempo, que ahí hay que poner atención a los recursos que constitucionalmente tienen que darles a esos sectores y no se los está entregando, y que en el acumulado del año 2025 serán quizás unos 4.000 millones de dólares que a esos sectores el gobierno o los gobiernos anteriores no le están asignando, y eso trae problemas hasta el final del día. Economista Ortiz, usted menciona que las ventas han bajado ostensiblemente este año y pone como ejemplo los vehículos. ¿Hay visos de recuperación para el 2025? ¿Influirán en algo los tratados de libre comercio con China y Corea del Sur, por ejemplo? Yo creo que en vehículos solo MG Motors vende muy bien. Pues porque hace la publicidad aquí, pues. Seguramente eso ahí. Mira, hasta el primer semestre del año uno tenía dos situaciones, ¿no? Un primer trimestre que caía no tan fuerte, porque cuando se cambió el IVA del 12 al 15, la gente dijo, te facturo hoy día el carro, y esa venta se quedó registrada en el primer trimestre. Y el segundo trimestre, la caída de vehículos fue al mismo periodo del año anterior, fue como el 20 y pico %, enorme. Y ahora sigue en rojo la cifra acumulada de los primeros 9 meses del año, y el año completo, según las mismas cifras de la asociación que agrupa estos vendedores de vehículos, habla de que el año completo va a ser quizás 18% menos en unidades que el año pasado. Y eso también te señala que hay crisis, ¿no? De alguna forma estás viviendo una crisis, estás viviendo una recesión importante. Y el asunto es cómo eso empieza a darle la vuelta. Las ventas están un poco quedadas, y el consumo en este trimestre debería ser menor. Es un poco lo que uno espera o supone que va a ocurrir, y esa cifra estimada, si va a ser 5, 7, un poco más de caída en consumo, va a depender de qué tan profunda es la crisis, qué tan profundo es los apagones y la incertidumbre. Ayer, por ejemplo, dijeron se va a ir la luz a esta hora, no se fue, y se fue cuando no era horario. O sea, esa situación, si para la casa de uno es complicada manejarla, no quiero imaginarme en las empresas que no tengan plantas y bien estructuradas, ¿no? Economista Ortiz, ¿cómo está? Buenos días, Ricardo Flores lo saluda, gracias por estar aquí con nosotros. Economista, hablábamos de las ventas, no obstante en la entrevista que tuvo el presidente el domingo con Rafael Cuesta, él daba también sus cifras, ¿no? Y el presidente manifestaba que hasta agosto, por supuesto, antes de que viniera la crisis de los apagones, las ventas se habían incrementado en un 0,9%. Esa era la información oficial que daba el presidente. Luego se contextualizó en X, hay un portal que hace como fact-checking de la entrevista, y decía que era engañoso o faltaba
faltaba contexto, decía. ¿Por qué? Porque se hablaba de 0,9 había crecido, pero las ventas con IVA, que son las que realmente deberíamos, atender de cara a la recaudación, sí habían decrecido sustancialmente. Lo que parece que había estabilizado un poco eran las ventas que se hacían de productos que no estaban grabados con IVA. Entonces, ¿cuál es la realidad de esto de las ventas? ¿Ha crecido, como dice el presidente, sin tomar en cuenta obviamente el efecto de los apagones, o definitivamente las ventas han disminuido? Las de vehículos está claro que han disminuido, pero las ventas en general, según el presidente, habían crecido. Sí, el asunto es que según cuándo tomas la serie de tiempo, ¿no? Entonces, si uno chequea las ventas trimestralmente, ¿no? Las ventas del primer trimestre de este año tuvieron un crecimiento de 1%. Las ventas del segundo trimestre de este año cayeron 5.9%. Entonces, si uno dice, ese trimestre fue terrible, y repito, fue terrible porque se logró una buena venta en el primer trimestre, porque como ya venía el IVA, compré anticipadamente. Pero en promedio, el primer semestre del año, estamos hablando de que ha caído 3,5%. Y el tercer trimestre, o las cifras hasta el mes de agosto, que es las cifras oficiales, que es la que señala el presidente de la República, él está comparando las cifras quizás del mes de agosto contra agosto del año pasado. Entonces, ahí hay un crecimiento. Okay, pero entonces, para entenderlo bien, en el acumulado anual de enero de 2024 a agosto de 2024, ¿no hemos crecido en relación a enero de 2023 con agosto de 2023? No, hay una caída. Ya, hay una lo caída que hemos crecido es en agosto en relación al mes anterior. Quizás agosto a agosto de los 2 años. Correcto, porque y sí se sentía que ese gran bajón del segundo trimestre no se repetía en el tercer trimestre. Y se sentía en las ventas, se sentía también en el crédito, se sentía también en la venta de cemento, en algunos indicadores. El mismo vehículo, que la caída fue más leve. Pero eso seguramente, cuando salgan los datos de septiembre y los datos de octubre, va a volverse a resentir. Pero en el acumulado estamos vendiendo menos este año que el año anterior. Sí. Economista, igual el tema de las ventas era cíclico en relación a lo que usted mencionaba correctamente, la subida del IVA, ¿no? Yo creo que eso apuntala a las ventas del primer trimestre, la gente en el segundo trimestre deja de comprar un poco, pero luego la gente ya se acostumbra y al final del día vuelve a consumir lo que está acostumbrada a consumir. O sea, el IVA al final, mucha gente habla de que es un impuesto muy regresivo, etcétera, pero yo creo que al final del día la gente, sí, obviamente no se lo sube a tasas escandalosas, la gente termina acostumbrándose y vuelve a consumir. Y de hecho en IVA sí se ha recaudado más que el año pasado. Sí, es que mira, cuando Finanzas hace el número, ¿no? Vamos a subir 3 puntos del IVA y dice, en el año completo son 6,000 millones que se recauda del IVA. Lineal, claro. Por lo tanto son 500 millones mensuales. Pero no te dice Finanzas, vamos a incrementar 1.500 millones, porque es casi que un punto es 500 millones. Porque sabemos que la economía se va a sentir, la gente va a bajar un poco el consumo. Por eso que Finanzas decía, la recaudación va a ser 1.300 millones, es decir, no lineal, quizás un poquito menos, porque va a afectarse porque alguien va a dejar de comprar algo. Pero luego vuelve a estabilizarse, ¿no? Quizás sí, pero este año el gobierno, además de incrementar el IVA, puso una reforma que eran las autorretenciones. Correcto. En donde la empresa grande, de alguna forma, le pagaba a la empresa pequeña y le retenía todo, y la empresa grande le daba pagando al SRI lo que la empresa pequeña le tocaba pagar en el pasado. Entonces, eso también ha hecho que haya un incremento en la recaudación, tanto del IVA como del impuesto a la renta, que quizás este año sí se va a sentir en año completo los 1.500 millones de recaudación y no esos 1.300 que hablaba el gobierno. Y un último tema, en el tema de las autorretenciones, que es bastante importante, porque eso genera un incremento de recaudación que no teníamos el año pasado. Esto implica que todas las grandes empresas, que son 500 en este país, tienen que autorretenerse. Nadie les retiene, pero ellos se tienen que retener sobre sus ventas y adelantar ese flujo al Estado. A mí lo que me preocupa de esto, y se ha hecho una tabla, la sacó el Servicio de Rentas Internas, la resolución va del 1 al 10%, más o menos la autorretención en función de la presión fiscal que el propio ente tributario considera, pero ahí hay un tema que yo creo que es muy relevante. Si finalmente tenemos esto de los apagones, finalmente hay crisis, se reducen las ventas y yo me tengo que seguir autorreteniendo el 5, 6, 7, lo que me haya fijado la administración tributaria, ¿qué va a pasar el próximo año en abril cuando tenga ya que presentar mi declaración? Es que lo más probable es que me va a salir a devolver y me va a salir a devolver mucho dinero. Entonces ahí es cuando a mí me preocupa la situación de el ingreso para el Estado, ¿no? Porque hay que devolver ese dinero, que sí, que se devuelven notas de crédito, pero eso es menos recaudación porque terminan pagando los impuestos con esas mismas notas de crédito. Sí, uno tiene en la cabeza el recuerdo de que en los meses de marzo y abril son las grandes cantidades de recursos que paga el SRI. Eso ya no va a pasar. Y no están así en el pasado.
porque al año son, dijimos, 17 mil millones de dólares. Son 12 meses del año, 1.100 millones cada mes, pero en esos 2 meses, abril y mayo, subes quizás a 1.700, a 1.900 millones. Por ahí andan las recaudaciones. Entonces, no hay, y eso es lo que recibe finanzas, ¿no? Otra cosa es lo que recibe el SRI. Claro, porque tiene que hacer el neteo. Yo hablo con lo que se paga sueldo, recaudación neto, digamos, finanzas, claro. ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Esa plata de marzo y abril, sobre todo de las empresas, va a bajar un poco. En abril, claro. En abril. Va a bajar un poco, pero se va a compensar con el efecto de las autorretenciones. Por lo tanto, a mí no me preocupa tanto esa cuestión. Y en el tema de la devolución, hay que ser bien valiente para decirle al SRI, oiga, venga, revíseme mi compañía porque quiero que me devuelva la plata. Entonces te va a decir, te reviso este año y también te voy a revisar los siguientes 5 años. Entonces las empresas grandes van a poder hacer porque ellos están bien estructurados. Claro. Pero quizás por ahí algunos otros les cayó el momento en que tienen que pagar impuestos que en el pasado quizás estaban haciendo algún tipo de movida. Fausto, buenos días. Esta semana la Asobanca, la Asociación de Bancos Privados, anunció que iban a dar hasta 90 días para condonar, digamos, el pago de deudas, pero que también lo iban a analizar caso por caso, algo así. Primero, ¿qué tan factible es analizar caso por caso para los millones de personas que tienen deudas? Y segundo, ¿qué impacto tiene esto en la economía del país? A ver, la política es adecuada porque si la gente está con problemas de pago, o sea, no me pagó la empresa de acá, está atrasada, la luz no me deja vender, se me baja el flujo, no puedo pagar mi deuda al banco. Entonces, como concepto está bien, ¿no? Que se atrase un poco y que no me vengas a meter en juicio tan rápido, que aguántame un mes, 2 meses, ¿no? Uno, y por el lado del banco también la presión de que no tengas que ir a provisionar si se atrasó 2 meses. Uh-huh. Pero de ahí a la realidad, va a depender de la relación tuya con el banco, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me llama la tarjeta de crédito y dice, oiga, pague. Digo, oiga, pero quiero acogerme a esto acá. No, usted no, porque ya en algún momento usted ya se acogió a una reestructuración, por lo tanto usted ya está fregado, no puede acogerse otra vez. Entonces, el asunto es que eso va a depender de la relación con el banco. En otra ocasión, los bancos, el que te permitía diferir, tú te diferías, y el que no, te ponías al día. Entonces, eso va a depender mucho de la relación con el banco, y ojalá que la gente pueda acogerse y no pueda complicarle tanto esta situación, ¿no? Uh-huh. Bueno, cambiando un poco de tema, en el tema energético se aprobó la ley energética, lo que le están llamando la ley no más apagones 2.0. ¿Cuál es su análisis, ¿no? ¿Qué le parece lo que se terminó aprobando finalmente? ¿Le parece suficiente? ¿Qué cree que le faltó, si es que le faltó algo? Mira, igual que la ley inicial, digamos, la ley no más apagones 1, ¿no? Uh-huh. la precuela. Igual que esa ley fue incompleta, porque ahí la gente decía, oye, dale más espacio a que los privados puedan generar. Y creo que dejaron entre 2 y 10 el rango y después querían pasarla a 100. Y entonces ahora es lo mismo, ¿no? La expectativa era que puedan darle chance que con su propia recursos puedan ir y trabajar y poner la planta, y si que le doy al Estado, que el Estado me pague, me garantice el pago a través de un fideicomiso, que son los sueños siempre del sector privado, que a veces se estrellan contra la realidad del sector público. Es poco probable que el sector público pueda decir, voy a dejar de pagarle al IES o dejar de pagarle al Ministerio de Salud para pagarle a la energía. Entonces, pero eso sí se terminó probando. Lo de fideicomiso sí se probó. Veamos, yo creo que es de las cosas más difíciles, ¿no? Uh-huh. Y porque no hay los recursos para poder asegurar eso. Pero sí entró en el segundo debate y está en el proyecto. Otra cosa es cómo lo van a está en el mejor ya no proyecto, ya se publicó en el registro oficial, es ley. Otra cosa es lo que usted dice, economista, que yo coincido plenamente. Desde el sector público la visión es completamente distinta y más difícil de implementar de lo que se aspira desde el sector privado. Claro, y quizás también hay que checar si es que lo que se terminó aprobando en la capacidad de generación fue lo que el sector privado quería en las líneas de generación que también planteaba. Digamos. Claro, el tema también es que todavía no se puede, digamos, solo se puede... Y la tarifa la cual me vas a reconocer. Se puede generar, pero no se puede participar en distribución, en transmisión, entonces igualmente eso uno le tiene que vender al Estado. Claro. Entonces le tiene que vender al Estado y no hay un mercado privado donde... Pueden generar, pero no transmitir ni comercializar. Exacto. Entonces, esa parte es la difícil. Ahora, lo otro también, hay que estar claro, tenemos un problema temporal, o sea, es el estiaje de octubre, noviembre, ahora empezó un poco antes, y hay estiaje por abril. Y aquí la tarifa es alta. El resto del año no hay problema hasta ahora, no hay problema de energía y la tarifa puede ser un poco más baja. Entonces, cuando hace uno el número, debe entender que
hay momentos pico de precio y momentos bajos, ¿no? Es como cuando le decimos, a Colombia le compramos a 65 centavos, pero le vendemos a 5. Entonces, ¿por qué? Porque le compramos alto cuando todos estamos con problemas y le vendemos barato cuando nosotros tenemos abundancia y eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a eso que dice que nosotros compramos barato, ¿cierto? Entiendo que existe un subsidio en la electricidad, aquí en la tarifa. ¿Qué nos puede explicar sobre eso? Sí, ¿Cuánto afecta? ¿Cómo lo que está pasa, el reclamo es, no, mira que estás cobrando y vendiendo al costo marginal y no estás considerando el costo de la inversión, que tuviste que gastar miles de millones de dólares en las empresas hidroeléctricas y no estás considerando la depreciación ni la reinversión y solamente cobras el costo de producir. Uh-huh. Y eso es exactamente lo que nos pasa en las carreteras del país. El gobierno hace la carretera y nos cobra solamente el mantenimiento. Y por eso pagamos $1 por cada 50 kilómetros. Porque si el gobierno nos cobrara la depreciación, la amortización y la inversión que hizo, tuviéramos que pagar $15 por cada 50 kilómetros. Y se nos está cobrando solamente el mantenimiento. Esto es la misma lógica que pasa en las carreteras, es lo que el gobierno aplica en las hidroeléctricas. ¿Y por qué, uno diría? Porque para hacer la carretera o para hacer la hidroeléctrica, el gobierno se endeudó. Y con esa plata hace la hidroeléctrica y como que la financió con deuda y paga intereses de deuda. ¿Y cómo paga intereses de deuda? Con los impuestos que nos cobra. Entonces, o nos cobra vía tarifa alta para lograr la reinversión futura, o nos cobra vía impuestos. Y el gobierno está optando por cobrarnos vía impuestos, pero si no nos puede cobrar por los dos lados. Pero una cosa es, le das el subsidio a la población y está bien. El problema es cuando le estás vendiendo subsidiado afuera del país. Esa es la parte que quizás hay espacio para corregir cuando tengamos excedente y nos toque vender a Colombia. Muchísimas gracias al economista Fausto Ortiz.